Hola queridos amigos, te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el ministerio. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a sonar las motos, a ladrar los perros y todo empieza a sonar cuando quiero compartir la palabra de Dios? Hoy día vamos a tratar el primer libro de los Reyes, capítulo 6. Tu devocional diario. No lo olvides, diario. Salomón construye el templo. Vamos a ver cómo se va desarrollando la construcción del templo. Así que Salomón empezó a construir el templo del Señor 480 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. La obra se inició en el 4º año del reinado de Salomón en Israel, en el mes Sif, que significa el segundo mes del año. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros de alto. La entrada del templo medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho. De ancho medía lo mismo que el templo. Hizo también ventanas con cercos y rejillas. Alrededor del salón central del templo, Salomón construyó unos cuartos en fila contra la pared del templo. La fila de cuartos alrededor del templo eran de 3 pisos. El ancho del espacio interior de la planta baja era de 2 metros y el primer piso era de 3 metros y el tercer piso de 3 metros. Tal construcción permitió que los cuartos estuvieran justo afuera del templo sin apoyarse en la pared del templo. Los constructores usaron piedras enteras. Las piedras que se usaban para la construcción venían labradas desde las canteras. No se escuchaba martillo, hacha o herramienta de hierro alguna mientras se construía el templo. Por una escalera en espiral al lado sur del edificio se entraba al primer piso de los cuartos. Desde el primer piso se podía acceder al tercer piso. Así Salomón terminó de construir el salón central del templo y por dentro lo terminó con madera de cedro. Interesante, ¿verdad? Salomón terminó de construir todo con madera de cedro. Cada piso de los cuartos externos del templo lo construyó de una altura de 2 metros. Los soportes del templo eran de cedro. El Señor le dijo a Salomón: en cuanto a esta casa que estás construyendo, si tú obedeces mis decretos, respetas mis decisiones y cumples con cuidado mis mandamientos, yo cumpliré contigo la promesa que le hice a tu papá David. Muy interesante. Acá quiero hacer un paréntesis. Qué interesante esta enseñanza. El Señor en todo tiempo promete cosas, pero claramente les dice: te la cumpliré si obedeces mis mandatos y mis preceptos. ¿Eso estamos haciendo en casa con nuestros hijos? A mí siempre me gusta todo ligarlo al hogar, porque de allí sale todo. Cuidado con eso. ¿Estamos haciendo eso con nuestros hijos? He escuchado muchas veces que hay hijos que reclaman con autoridad sus derechos, pero nos estamos olvidando de decirles que sus derechos, así sea que crezcan en la sociedad, sus derechos van a concluir cuando ellos no cumplan sus deberes. Muy importante explicarles eso. Continuamos con nuestra lectura. Dice: el Señor dijo a Salomón: en cuanto a esta casa que está construyendo, si tú obedeces mis decretos y respetas mis decisiones y cumples con cuidado mis mandamientos, yo cumpliré contigo la promesa que le hice a tu papá David. Yo habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel. Así Salomón terminó de edificar el templo. Luego terminó de cubrir las paredes interiores con madera. Cubrió las paredes con madera de cedro desde el piso hasta las vigas del cielo raso.
Los pisos los recubrió con maderas de pino. Los últimos 10 metros al fondo del templo los recubrió y terminó completamente en cedro, desde el piso hasta las vigas del techo. Esta parte la construyó como un santuario interno. El lugar santísimo, la parte del templo delante del lugar santísimo, medía 18 metros de largo. La parte interior del templo estaba recubierta de cedro labrado, con figuras de calabazas y flores. Todo era de cedro y no se veía nada de la piedra. Lo recubrió todo. Salomón preparó el santuario interno del templo, que era para el cofre sagrado del Señor. Ese espacio medía 9 metros de largo, 9 metros de ancho y 9 de alto. Salomón lo recubrió de oro puro y también recubrió de oro puro el altar de cedro. Qué interesante ver cómo nuestro Señor en su palabra nos dice minuciosamente cómo es que se construyó su templo. El Señor es muy minucioso en la forma en que nos explica cómo es que se trabaja. Recubrió además el interior del templo con oro, encerró el lugar santísimo con una cadena de oro y lo recubrió de oro. Toda la parte interior del templo la recubrió de oro y también recubrió de oro el altar que estaba ante el lugar santísimo. También mandó hacer un par de querubines de madera de olivo en el lugar santísimo. Cada uno medía alrededor de 5 metros de alto. Los querubines eran ángeles con 6 alas. Cada uno de los querubines medía 5 metros de alto. Cada ala de los querubines medía 2.25 metros hasta la punta. En total, las 2 alas medían 4 metros y medio. Los 2 querubines medían 4 metros y medio de alto y eran idénticos. Colocó los 2 querubines en medio del templo. Sus alas se extendían hasta tocarse las puntas y las puntas tocaban la pared. Recubrió los querubines de oro. Toda la pared interior de los espacios de los cuartos internos y externos fue tallada con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. También el piso de los espacios internos y cuartos externos los recubrió de oro. Para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de olivo. Los batientes se cortaron con 5 caras. Hizo 2 puertas de olivo y las talló con figuras de querubines, palmeras, flores abiertas y recubrió todas de oro. Así también hizo la puerta de la entrada del templo. Los batientes eran de olivo, pero cortados con 4 lados. Las 2 puertas las hizo de pino y giraban pendientes de bisagras fijas. Talló las puertas con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas y recubrió bien cada figura tallada. Hizo el atrio de 3 filas de piedras, una arriba de la otra y la última con vigas de cedro cortado. En el 4º año del reinado de Salomón, durante el mes de Sif, pusieron las bases del templo del Señor. El templo se terminó en el mes de Bul, el 8º mes del año 11 del reinado de Salomón. La construcción del templo duró 7 años y quedó tal como había sido planeado. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, del 1 al 38. Esa es nuestra lectura de hoy y ahora vamos a hacer nuestro pequeño comentario. Leemos desde el principio que Salomón construyó todo con las mismas especificaciones que se hizo el tabernáculo, pero más grande, gigante, más elegante, lleno de oro y obviamente no era tan simple. Uno podría pensar que está bien llenar el templo de oro, pero decoraciones y decoraciones, pero todo esto no es más que, veremos más adelante, el deterioro espiritual en el cual estará el pueblo de Israel. Ya no era un candelero, eran 10. Ya no era una mesa, eran 10. Y todo era más numeroso, todo era impresionante. Ahora vivimos en un tiempo donde sobreactúan las cosas de Dios.
la gente llega a sobreactuar sobre las cosas de Dios, donde cada vez hay más religiones y los pensamientos muchas veces son egoístas, donde el ser humano busca el control y el liderazgo de los creyentes. Cuidado con eso. Tu fuente de fe y de práctica debe ser la Biblia. Cada vez que te compartan la palabra de Dios, es más, yo te estoy compartiendo la palabra de Dios, compruébalo. Yo te digo en qué cita bíblica se encuentra. Es muy importante que todo lo que te enseñe sea basado en la palabra de Dios. Es la única forma en que no habrá líder humano que quiera someterte, porque nosotros seguimos las enseñanzas de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son nuestros líderes máximos. El Señor Jesucristo es nuestro líder máximo. Recuerden que antes de ascender a los cielos, el Señor Jesucristo pidió que vayan por todo el mundo difundiendo el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión, ¿sí? Hablarle a toda criatura, a toda creación de Dios, a todo ser humano que no conoce al Señor, hacerle conocer las cosas de Dios, su forma de salvación, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Basado todo en estrategias humanas. Cuidado, si no es la palabra de Dios y la oración, tienes que tener cuidado. Como que si la obra fuera del hombre y no de Dios. Cuidado con eso. ¿Quién te está enseñando? ¿Cuál es tu líder? ¿Tu líder se basa en las Escrituras? ¿Tú compruebas que lo que te enseñan está escrito en la Biblia? Todo está bien. El tabernáculo real no había ventanas, la única luz era la del candelero. En el lugar santo, pero ahora en la edificación de Salomón, habían pequeñas ventanas por donde ya no está más solo la luz del candelabro, ahora ingresa luz de afuera. Cuidado con eso, porque nuestra única luz debe venir de nuestro Señor. No hay otra enseñanza que la que nos da Dios a través de su palabra. ¿Qué significa esto? Ahora la gente ya no dependería solo de la luz divina, sino de la luz natural que viene del exterior. ¿De qué se trata esto? Ya lo iremos viendo. El pueblo de Israel poco a poco se va a ir alejando del Señor, porque habrá otro tipo de informaciones, otro tipo de enseñanzas que no están basadas en las Escrituras. Un poco de Biblia y un poco de sabiduría humana se convierte en religión. Mientras que la Biblia debe ser tu única fuente de fe y de práctica. Recordemos que la única verdad está en su palabra, la cual estamos conociendo día a día, pues la Biblia es como el candelero. Y cuidado con esas pequeñas ventanas, de luz natural. Recuerda la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron en ese monte, dijo la mujer samaritana, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesús? Jesús le dice, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ya no en un monte, ya no en el otro monte, ya no en esta iglesia ni en la otra iglesia, no. En espíritu y en verdad. El Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si eres un verdadero adorador, solo te guiarás por la palabra de Dios, que es nuestra única verdad. Solo el Espíritu Santo es el que te puede convencer de justicia y de juicio.
Y si no conoces aún al Señor, no estás seguro de tu salvación, es el Espíritu Santo el único que te puede convencer. Si es que estas palabras que te comparto son la verdad. Recuerda que ahora el templo ya no es más material. El templo es este. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.